Como hacemos en este tiempo, si hubiese alguna pregunta, podríamos empezar a tratar con ella. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de recibir ninguna pregunta, hay unas cosas que han estado ocurriendo acá en los Estados Unidos que pueden ser de preocupación. Por ejemplo, algunos padres han estado protestando, si por así decirlo, los problemas que están ocurriendo en las escuelas. Los padres están protestando la enseñanza de lo que se llama la teoría racial crítica. Y entonces eso ha creado dificultades en las diferentes escuelas. ¿Y cómo debemos nosotros de percibir o de entender qué es lo que está ocurriendo? En muchas ocasiones los maestros, quizás no ellos directamente, pero las escuelas han decidido, sin consultar con los padres, qué le van a enseñar a los niños en las escuelas. Y eso ha creado muchas dificultades. Yo no sé si ustedes entienden o saben algo acerca de lo que es la teoría crítica racial. ¿Algunos de ustedes saben lo que quiere decir eso? ¿Han oído mencionarlo? ¿Han leído algo acerca de la teoría crítica racial? Sí, bueno, es que por allá también ha escuchado. Si no han escuchado nada acerca de eso, la teoría crítica racial básicamente dice que la sociedad debe de evaluarse a raíz del color de la piel de las personas. El color físico, ya sea uno brown como yo, blanco, o sea de color negro, el color de la piel es lo que determina el carácter de la persona, las cualidades de la persona. Y aunque no se presenta directamente de esa manera, lo que se ha creado es que se ha estado enseñando en las escuelas a los niños desde 5 años de edad en adelante a aprender a odiar a personas que son de diferentes colores a ellos, en su piel. Entonces, esto es lo que está trayendo, obviamente es división, no solamente en la nación, sino en las escuelas, pero está destruyendo o tratando de destruir el mensaje del Evangelio. Porque ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es uno de reconciliación. Y nosotros no podemos reconciliarnos con personas a las cuales estamos aprendiendo a odiar. ¿Ustedes me entienden lo que quiero decir? O sea, uno no puede reconciliarse con alguien a quien uno está tratando de aprender a odiar. Si aprendemos a odiar a gente, no podemos reconciliarnos con ellos. Y el mensaje del Evangelio, entonces, queda tirado por la borda. Algo que es bien importante que debemos entender en lo que se relaciona a la iglesia es que en la Biblia el problema racial no es mencionado en ningún sitio. No es mencionado en ningún sitio. En el mundo antiguo habían divisiones en términos de procesos políticos o religiosos, pero nunca se menciona ninguna división o controversia de problemas raciales. Y la razón es que la Biblia no ve a los individuos, a las personas, a través del color de su piel, sino que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No dice del color de la piel habla la boca. Dice de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que las actitudes, las emociones, las decisiones, los odios, los rencores, los amores, la compasión, todo procede del corazón humano. Y la forma más superficial de evaluar a una persona es a través del color de su piel. Porque es lo más visible, es lo más físico, es lo más externo. Es la forma más superficial de evaluar a una persona. Así que si usted se encuentra en una situación evaluando a alguien en términos de su carácter, basándose en algo externo, usted posiblemente está haciendo una injusticia. Lo cual la Biblia requiere que nosotros seamos personas que persigamos justicia. Por ejemplo, ¿cuál es el problema más grande que tienen iglesias o grupos cristianos o religiosos que funcionan desde una perspectiva legalista? ¿Cuál es el problema más grande? El problema más grande es que ellos evalúan la condición espiritual de los individuos basados en acciones externas. Ese es el problema más grande. Que se evalúa la condición espiritual de una persona basándose en acciones externas.
Por ejemplo, en la iglesia donde yo me crié, la condición espiritual de las damas se evaluaba basándose en si usaban pantalones o no pantalones, en si usaban maquillaje o no maquillaje, en si se cortaban el pelo o no se cortaban el pelo. O sea, esas decisiones eran todas basándose en acciones externas, y ninguna de esas cosas tiene nada que ver con la condición del corazón. Nosotros fuimos a una iglesia que estuvimos un tiempo allá por la gracia de Dios y salimos corriendo también por la gracia de Dios cuando tuvimos la oportunidad, donde tenían 27 reglas escritas en papel, escritas en un papel que se las daban a todas las personas que iban a ser parte de esa iglesia. 27 reglas que no se podían hacer en la iglesia. Por ejemplo, las damas no podían utilizar zapatos abiertos, porque los zapatos, los dedos tentaban a los hombres. Los caballeros no podían usar mangas cortas, porque los vellos de las manos tentaban a las mujeres. Esto fue real. Pero el problema con el legalismo es precisamente el evaluar o juzgar a personas basándose en condiciones externas. Por eso es que ustedes en 14 años, vaya para 15, no me han oído aquí hablar nunca, ni una vez, acerca de la condición espiritual de una persona basándose en su apariencia física. Porque es antibíblico. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la reconciliación, no tiene que ver nada con la justicia de Dios, no tiene nada que ver con la condición del corazón de la persona. Y nosotros a veces cometemos este error. Decimos, no es que querramos decirle a alguien que use maquillaje o que use mucho o use poco. Y en una ocasión a mí me dijeron, pero lo que pasa es que algunas mujeres usan mucho maquillaje y no les queda bien. Y mi respuesta a esa declaración siempre ha sido la misma: el tener mal gusto no es pecado. El tener mal gusto no es pecado. Si una persona se unta mucho o poco, eso no lleva o no conlleva ninguna clase de moralidad en relación a la persona. Entonces nosotros a veces faltamos en esto y no entendemos o no nos damos cuenta cómo estas cosas comienzan a entretejerse dentro de la iglesia. Es más, mire, ¿sabe lo que la persona que a veces decimos? Algo que decimos algo así: lo que hay que dejar es que el Espíritu Santo trabaje en la persona, porque cuando el Espíritu Santo trabaja en la persona y la persona cambia espiritualmente, va a dejar esas cosas. ¿Vieron la volteada? En otras palabras, yo considero que esas cosas, el maquillaje, es pecado, pero voy a dejar que el Espíritu Santo te lo quite. Somos tan legalistas como si fuéramos... ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, y no nos damos cuenta, lo decimos y lo decimos bien suavecito, lo decimos bien tranquilamente, como que eso es parte del proceso que Dios tiene. Bueno, si Dios quiere que tú no uses zapatos abiertos, pues yo sé que no debes de usarlo, pero el Espíritu Santo te va a dirigir. Cuando el Espíritu Santo te dirija, tú lo vas a dejar de usar, porque todo el mundo sabe que esos son pecados inmorales. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso. No damos cuenta de eso. Y yo lo que digo es, si una persona decide usar más o menos maquillaje, que decida cómo lo va a usar. Si decide usar zapatos abiertos o zapatos menos abiertos o semicerrados, que decida cómo los va a usar. Por eso es que yo siempre utilizo la metáfora de utilizar zapatos rojos para venir a la iglesia. Tenemos esa metáfora, ¿verdad? Que el usar zapatos rojos para venir a la iglesia es pecado. Si eso no tiene sentido, ninguna de las otras cosas tiene sentido. Y en una ocasión, yo había hecho eso bromeando en varias ocasiones, y varios de los hermanos de la iglesia se pusieron de acuerdo y aparecieron todos con zapatos rojos un domingo. Aparecieron todos con zapatos rojos. Y un pastor allá en Augusta, Georgia, la esposa realmente, me dijo en una ocasión que una de las lecciones más grandes que ella aprendió fue la lección de los zapatos rojos. En otras palabras, de dejar de juzgar a las personas
por las apariencias. Usted sabe que todos nosotros nos vemos muy bien por fuera. Nos vemos muy bien por fuera. Y hay muchas personas que se ven muy bien por fuera y sin embargo, por dentro, cuando están solitos en su casa o solitas en su casa, mirándose al espejo, yo digo es cuando los demonios vienen. No porque la persona tenga demonios, sino cuando vienen esas preocupaciones, esas pruebas, las tribulaciones, las dificultades, las dudas. Todo eso es lo que causa problemas y dificultades en nosotros. No la clase de ropa que usted utiliza. Amén. Claro, cuando la Biblia habla que debemos de vestirnos con decoro, cada persona debe de analizar qué significa eso. No porque sea pecado y se lo va a llevar el diablo, se va para el infierno, sino porque nosotros todos queremos vestir de una forma que añada dignidad a quienes somos. Pero eso no indica que yo de acá, de este lugar, voy a estar señalándole a ustedes cómo debe hacerlo. Y ese es el problema con la teoría crítica racial. Juzga a las personas por el color de su piel. Juzga a las personas por el color de la piel. Y cuando hacemos eso, estamos disminuyendo la dignidad del individuo. Porque ahora lo estamos agrupando en cómo se parece. Y estamos disminuyendo quiénes son como personas. ¿Tiene sentido eso? Amén. Así que yo quería dejarles saber eso porque el texto bíblico lo que nos dice es, hablando acerca de cómo nosotros debemos como cristianos funcionar, es que nosotros debemos ser reconciliados con Dios y después reconciliados los unos con los otros. Y si nosotros nos vamos a reconciliar los unos con los otros, no podemos vivir en un constante juicio en contra de las otras personas. Por eso yo les digo que si usted va a cometer un error un día, cométalo del lado de la gracia, no del lado de la ley. Porque cuando cometemos el error del lado de la ley, herimos, dañamos, ofendemos. Cuando lo cometemos del lado de la gracia, aunque sea un error, con todo y con eso podemos ganarnos a un hermano. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí hay. Amén. Vamos a traer unas preguntas que tiene por acá el hermano Edgar. Si alguien más tiene preguntas, las puede dejar saber. No hay muchas preguntas porque casi lo sabemos todo. Eso es una bendición grande. O muchas de ellas ya han sido contestadas. Ajá. Una pregunta bien interesante. ¿Qué es más grave, el pecado o el delito? Bien interesante, una comparación bien interesante. Bien interesante esta pregunta. Yo diría que eso va a tener, va a depender cuando estamos haciendo la comparación. Primero déjeme decir, el pecado siempre es un problema. El pecado siempre es un problema porque el pecado tiene la tendencia a romper nuestra intimidad con Dios. Hacer algo que se interpone en nuestra intimidad con Dios, especialmente si es algo que nosotros sabemos que es pecado y lo hacemos de todas maneras. O sea, nosotros a veces faltamos y no nos damos cuenta, tenemos un punto ciego, estamos un poco débiles en una situación y podemos cometer una falta y de momento no nos damos cuenta que estamos cometiendo una falta. La persona que observa puede decir, ¿cómo es posible que tú no te des cuenta que estás cometiendo una falta? Bueno, esa es la naturaleza de las tentaciones. La persona es tentada y por un momento en su experiencia se ciega y la tentación lo lleva a hacer algo que quizás en otras circunstancias la persona no hubiera hecho. Pero si nosotros sabemos, digamos, que yo sé que yo no debo de robarle el carro del vecino y venderlo para sacarme un poquito de dinero. Yo sé que yo no debo de hacerlo. Pero el vecino se va de vacaciones y yo digo, esta es mi oportunidad de robarme el carro. Eso no solamente es un delito, sino que yo estoy haciendo un robo intencional y el robar, o sea, el tomar la propiedad del vecino es un pecado. Porque viola, como decía Víctor en la enseñanza de los 10 mandamientos, viola la honra del trabajo de esa persona. Por eso es que es un pecado, ¿verdad? Hay una violación de la honra de la persona. Ahora, la palabra delito
Es bien interesante porque en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que se consideran como un delito proceden de la ley moral. Proceden de la ley moral. La mayor parte, como el asesinato, el robo, etcétera, vienen de la ley moral. Ahora, hay delitos que no son pecados. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son esos? Hay delitos que no son pecados. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, intencional o sin intencional, en lugar de ir a 70 millas por hora, han ido a 75? Levanten la mano. Fantástico. Eso, si la policía lo detiene a uno le pueden dar lo que se llama un ticket, un boleto, por haber roto, violado una ley de tránsito. Eso se puede considerar un delito. Pero el ir a 75 millas por hora en la calle no es un pecado, porque eso no tiene nada que ver con la moralidad de la persona, ni con la audición espiritual de la persona. La persona legalista lo diría de esta manera: si el límite de velocidad son 70 millas por hora y tú vas a 75 millas, hace 5 millas que el Señor se bajó del carro. Eso dice la persona legalista. Pero miren lo que es interesante con eso. Suena hasta espiritual, ¿verdad? El Señor se bajó del carro porque baja 75 millas. Suena espiritual, como si Dios le tuviera miedo a la velocidad. ¿Se pasa Dios preocupado por la velocidad? Y acuérdense que la velocidad que se establece en una carretera no se establece porque hay una ley moral asociada con esa ley, sino que hace 40 años atrás, la misma calle de aquí a Atlanta, que ahora es a 70 millas por hora, en aquel tiempo eran 55. O sea que la ley es arbitraria, la calle no cambió, la capacidad de la persona para manejar no cambió, la ley es arbitraria. Si la ley puede cambiar, pues entonces la ley no debe de ser moral. Las leyes morales no cambian, ustedes saben eso. La ley moral no cambia. El asesinato ha sido inmoral desde que lo escribió Moisés. No, ha sido inmoral desde que Caín mató a Abel, y sigue siendo inmoral hoy, porque Dios no negocia su ley moral. La ley moral de Dios, Dios no hace negocios con ella. Dios no la legisla. La ley moral no se legisla. La ley moral es lo que es y no cambia. Dios puede legislar acomodaciones culturales, leyes civiles, porque pueden variar. Así que, ¿cuál es más grave, el pecado o el delito? Si el delito es una violación de la ley moral, son igual de malos, son igual de graves. Si el delito es una violación civil, no es tan grave, porque no es pecado y no nos afecta en nuestra relación espiritual. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido eso? Porque se oye mucho la idea de que si una persona comete alguna clase de delito, está cometiendo alguna clase de pecado. Eso se oye mucho. El violar la ley es una clase de pecado. Y nosotros tenemos que entender que aún en la Biblia hay 3 clases de leyes. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Hay 3 clases de leyes. Está la ley moral, está la ley ceremonial y está la ley civil. La ley moral, ceremonial y civil. La ley ceremonial y la ley civil fueron abolidas por Cristo. La ley moral fue afirmada por Cristo. Nosotros no estamos sujetos a la ley ni civil ni ceremonial de Israel. Por eso es que yo me sorprendo, me apena, me molesta en ocasiones cuando cristianos en iglesias en el día de hoy hablan de que no debemos comer carne de cerdo, tenemos que guardar los sábados, tenemos que guardar los ritos de las fiestas judías. Si usted lo quiere guardar, a mí no me importa. Porque si usted no quiere comer carne de cerdo, a mí no me importa. Yo no como pollo y a Dios no le importa. O sea, que usted no quiere comer carne de cerdo, o no quiere comer camarones, o quiere guardar las leyes judías, usted haga lo que le parezca. Pero yo le quiero decir que lo está haciendo y no se sienta como que ahora es más espiritual, ahora está más cerca de Dios,
ahora se ha convertido en primo hermano de Jesucristo. Mire, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que las leyes civiles y las leyes ceremoniales han sido removidas porque eso fueron leyes que impactaban o que eran significantes para el pueblo de Israel, que no eran significantes para acá, eran significantes para el pueblo de Israel. Una vez Cristo viene y establece la iglesia ahora no tiene que llevarse por esas leyes. Pero es que creo que está en la Biblia. Déjenme decir otra cosa, ya que me trajeron este tema, porque estamos aquí hablando de ley moral y ley civil. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en una situación que alguien ha dicho, bueno, es que la homosexualidad es pecado, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y entonces usted menciona Levítico, qué sé yo cuándo. Y la persona dice, pero es que el Levítico, qué sé yo cuándo, también dice que es una abominación el comer camarones. Y los cristianos no encuentran qué hacer. ¿Cómo contestamos eso? Porque está dicho en el mismo sitio. Y lo que sucede con nosotros es que nosotros no sabemos discernir el mensaje de las Escrituras. Y la diferencia entre una cosa moral, el homosexualismo, y otra cosa, camarones, ley civil, no es lo mismo. Y la Biblia en su revelación progresiva nos ha dicho que nosotros en Cristo no estamos sometidos a las leyes civiles de Israel. No sé si eso tiene sentido. Así que la pregunta, una respuesta larga, pero como tengo pocas preguntas, tengo que expandirlas a ver si llegamos al final. Pero creo que es importante saber hacer estas distinciones. Importante saber estas distinciones porque si no, la gente se puede confundir. Yo crecí en una iglesia, como ustedes saben, que le he mencionado, que se llama lo que se llamaba guardar el sábado. O sea que los sábados íbamos a la iglesia, no hacíamos ninguna clase de trabajo, excepto yo, porque aunque tuviera que jugar béisbol, pues yo me iba a jugar béisbol el sábado, no tiene que ver. Entonces eso era pecado en aquel tiempo. Y pues vivíamos de esa manera, la iglesia guardaba el sábado, y todavía hay gente que guardan el sábado en el día de hoy. ¿Usted quiere no trabajar el sábado? Hermano, usted no trabaja el sábado. A mí me gustaría no trabajar ningún día de la semana, porque yo necesidad de trabajo no tengo. Necesidad de sostener mi familia, sí, pero de trabajo no. Yo podría estar los 7 días muy contento sin trabajar. ¿Cuántos de ustedes, si tuviesen la oportunidad de no trabajar y tener la vida que usted quiera, viajar por todos sitios, comer donde quisiera comer y demás, sería trabajar? No. Si yo tengo 50 millones en el banco y puedo hacer esto sin problema, que alguien me los regale, fantástico. Entonces nosotros a veces nos ponemos en esa situación. Una ocasión una persona me dice que estaban esperando el sábado, el día de reposo. Y yo dije, ay, qué pena. Me dice, ¿por qué? Yo dije, porque el día de reposo mío llegó cuando Cristo murió en la cruz. Y todavía tú estás esperando por el tuyo. La persona quedó en pasme. Entonces nosotros tenemos que aprender a responder para no caer en ese tipo de cosas. Bueno, aquí dice otra pregunta. Creo que ya esa le dimos bastante duro. Dice otra pregunta. En la Biblia el mandamiento no matarás. No matarás. En la Biblia está el mandamiento no matarás. Siendo soldado, ¿cómo se puede cumplir ese mandamiento? Especialmente siendo combat arms o armas de combate. Desde mi trabajo es dedicado a destruir al enemigo. Ok. Bien importante la pregunta. Tenemos que hacer una distinción que el mandamiento en sí dice no matarás, pero debe de ser traducido no asesinarás. Y el asesinar es cuando intencionalmente, por riñas personales, una persona agrede a otro para matarlo, para quitarle la vida. En la Biblia en ningún sitio se condena la actividad de guerra, si ustedes se dan cuenta. Dios es Dios de los ejércitos. David fue un guerrero. David mató a Goliat, pero la Biblia no dice David mató a Goliat, por lo tanto debemos nosotros matar a David. No, la Biblia dice David mató a Goliat y David es un héroe. Porque nosotros como individuos y como naciones
tenemos el derecho a la defensa personal. El problema con el asesinato es que el asesinato es un acto de agresión. En guerra, nosotros funcionamos desde la perspectiva de defensa personal y nacional. Si alguien entra a mi casa a hacer daño y en ese proceso yo saco mi 9 milímetros y le doy 2 balazos y la persona se muere, yo estaba defendiendo mi casa. Esa matanza no es ni pecado ni ilegal. Claro, yo no estoy tratando de matar a nadie, pero si eso llegase a ocurrir y llegase a ocurrir el evento y la persona muriese en ese acto, yo tengo derecho a defender mi vida, porque esa persona no tiene derecho a entrar a mi casa. Esa persona no tiene derecho a mi vida. Esa persona no tiene derecho a nada que tiene que ver conmigo que está en mi casa. Y por lo tanto esa persona está en un acto de agresión, violando no solamente mi dignidad, mi privacidad, sino mi seguridad en mi hogar. En el ejército, cuando yo estaba en el ejército como capellán, una de las cosas que nosotros hablábamos constantemente en la capellanía tenía que ver con la ética del ejército. Y la ética del ejército funciona de esta manera: ningún acto bélico o ninguna guerra es justa si es una guerra de agresión. En otras palabras, si los Estados Unidos deciden invadir a Venezuela, Venezuela no ha hecho nada, no ha tirado bombas acá, Venezuela no ha enviado barcos a atacar a los Estados Unidos, no ha matado a nadie de los Estados Unidos, y nosotros sencillamente, Venezuela ya muriéndose de hambre solos, y nosotros decidimos intervenir, eso es una guerra de agresión. Si los venezolanos quieren elegir a Hugo Chávez y después a Maduro, y Maduro los va a tratar como si fuesen inferiores y que se mueran de hambre, eso es problema de los venezolanos. Los venezolanos tienen que decir lo que ellos van a decidir. Esa es la vida de ellos. Si Estados Unidos se mete allá, eso se llama una guerra injusta. Y la guerra injusta es una guerra de agresión. Y la guerra de agresión entonces lleva a la persona al asesinato. Porque ahora estamos matando en un acto de agresión, de poseer lo que otra persona tiene. La guerra justa es una guerra donde uno toma acción defensiva por un ataque. Por eso es que aún a nosotros los cristianos, cuando nosotros estamos en una guerra espiritual contra Satanás, tenemos que estar en una guerra justa, que es una guerra defensiva. La guerra espiritual de los cristianos no es una guerra ofensiva. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, le dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. El resistir es una guerra defensiva. Nosotros no vamos a donde hay ataques demoníacos para atacar al enemigo. No tenemos ni las capacidades para hacerlo. Así que, ¿cuál es la diferencia entre guerra y demás? Tiene que ver con el asunto de si la guerra es una guerra justa o no. Y lo que ocurre en ese proceso, la Biblia no lo considera pecado en una guerra justa. Déjeme dar un ejemplo. La guerra de Vietnam fue una guerra injusta de parte de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se envolvieron en una guerra interna en Vietnam, tomamos lugar, se fue aumentando la capacidad de cantidad de fuerzas en Vietnam, hasta que se convirtió en una guerra donde los Estados Unidos estaban tratando de proteger un territorio que no les pertenecía a ellos. Al concluir esa guerra, los soldados regresan a los Estados Unidos. Cuando la guerra injusta ocurre, o algo sucede psicológicamente en la persona, y es que nosotros no podemos justificar en nuestras conciencias nuestras acciones bélicas en ese lugar. El resultado de Vietnam, por ejemplo, fue que más de 120,000 soldados veteranos de Vietnam cometieron suicidio después de la guerra. En la guerra perdimos 58,000. Y después de la guerra, más de 120,000 cometieron suicidio.
porque hay algo psicológico que ocurre en una guerra injusta. Sin embargo, ese problema no ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra justa para los Estados Unidos. Y la gente que vinieron de la Segunda Guerra Mundial fueron considerados la generación más grande de la historia de los Estados Unidos. Entonces, hay una diferencia en una cosa y la otra. Cuando yo todavía estaba activo en el ejército y se decide en el 2003 que Estados Unidos iba a invadir a Irak, en una conversación que tuvimos con agentes del FBI en WINSEC, yo les dije en aquella ocasión que nosotros estábamos entrando en una guerra injusta y las consecuencias iban a ser drásticas para los soldados. Y ellos me dijeron, nosotros estamos aquí para obedecer órdenes. Y yo les dije, yo sé que ustedes están para obedecer órdenes, pero yo estoy aquí para dejarles saber a ustedes que eso es una guerra injusta. Amén. Así que esa es la diferencia entre el asesinato y la causa bélica. ¿Tiene sentido eso? Está un poco extraño que a veces nosotros no discutimos estos temas de esa manera, pero es bueno compartirlos. Hoy, una pregunta dice, ¿hay alguna forma específica de orar? Muchas veces lo hago como hablando con Dios. Empiezo con el Padre Nuestro y sigo hablando con Dios, pero no sé si esto está bien o hay alguna forma específica de orar. Bueno, la forma más específica de orar que usted debe hacer es, usted debe de irse a un cuarto oscuro, arrodillarse con un saco con una bata de saco, con unas cadenas sobre la espalda y unos zapatos apretados para que lo haga con mucho dolor. No, mire, no hay ninguna específica de orar. Usted ora. Si usted se siente cómodo orando de rodillas, ora de rodillas. Si usted tiene artritis en las rodillas, ore sentado o de pie. Si prefiere orar en un cuarto separado, ore ahí. Si prefiere orar mientras está manejando, ore ahí. La oración es una forma de comunicarnos con Dios, y a través de la oración el Señor nos está hablando a nosotros para cambiarnos a nosotros. Nosotros a veces pensamos que la oración es pedirle cosas a Dios. Eso es lo que pensamos, que en la oración estamos pidiéndole cosas a Dios. Y la oración realmente lo que está haciendo es que nos está ayudando a nosotros a alinearnos con el propósito de Dios, cosa de que Dios pueda actuar a nuestro favor. Es porque usted tiene que saber esto. Dios no le va a contestar a usted ninguna oración que va en contra del carácter de Dios. Por lo tanto, la oración es acomodarnos al carácter de Dios, para que cuando nos acomodamos al carácter de Dios, el Señor conteste la oración. Por ejemplo, esto es una forma de oración. Iris me pide muchas cosas a mí. Ella está orando, me pide cosas, haciendo peticiones, presentaciones, pidiendo cosas. Pero Iris nunca me ha pedido a mí algo que yo no le puedo proveer. Por lo tanto, todo lo que ella me pide, ella lo tiene. Porque como yo lo puedo proveer, ella me lo pidió y ya está ahí, ahí está. Si nosotros le pedimos al Señor, de acuerdo a su carácter, todo lo que Él nos puede proveer, el Señor Jesucristo nos dice que lo que pidamos, Él lo da. Pero tiene que ser de acuerdo a su carácter. Así que la oración tiene que ver con esa petición que nosotros hacemos delante del Señor, y usted la puede hacer en su casa, en su carro, de rodillas, de pie, acostado, caminando, donde quiera que usted esté. Tenga una actitud de oración constante. Una actitud constante de oración. Así que no hay ninguna fórmula. Por ejemplo, nosotros usamos la fórmula que dice en el nombre de Jesús, amén. Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Y eso lo tenemos una costumbre. Y lo utilizamos como una fórmula. Y alguna gente han llegado realmente a creer que el decir la palabra en el nombre de Jesús, ya se supone que con eso el Señor está obligado a darnos lo que nos va a dar. Oiga esto. La oración es una petición de un súbdito a un soberano. De un súbdito a un soberano. Y ese soberano, el rey de los cielos, como soberano, solamente va a contestar las oraciones que están de acuerdo a las leyes de su reino.
Cuando yo fui a Colombia, estaba hablando con algunos hermanos colombianos y yo les decía, yo estoy aquí en Colombia, Colombia me ha dejado acceso a venir a este lugar, pero solamente me dejaron entrar porque yo tenía un pasaporte. Y entre los países ese pasaporte ha sido aceptado para estar en Colombia. Pero yo, como ciudadano americano, no tengo derecho a hacer petición en el gobierno de Colombia. Yo puedo hacer una petición, el gobierno de Colombia va a decir quién tú eres. Si tienes necesidad, te mandamos otra vez para Estados Unidos y vete a resolver el problema allá. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender que estamos hablando aquí de una petición de un súbdito a un rey, y como súbditos a ese rey tenemos que presentar la petición de acuerdo a las leyes que ese rey ha establecido. Usted quiere servir al Señor, usted quiere orar, usted quiere pedir y esperar que el Señor le conteste, ore de acuerdo al propósito de Dios. Yo he dicho en muchas ocasiones que el Señor me ha engreído a mí. Y la razón que me ha engreído es porque el Señor, todas las peticiones que yo le hago, me las contesta. Todo lo que le pido al Señor me lo da. Todo lo que le pido al Señor me lo da. La razón que yo no soy un super multimillonario es porque nunca se lo he pedido al Señor. Pero si un día de esto digo, Señor, yo necesito ser multimillonario porque hay un montón de sinvergüenzas por allá en otro sitio que hay que ir a salvar. Yo estoy seguro que el Señor me da. Y ustedes están diciendo ya, pero ¿por qué no lo hacen? Lo que quiero decir es que si nosotros pedimos de acuerdo al propósito de Dios, el Señor lo hace. Y si no hay ninguna técnica en particular, ore, comunique con el Señor, hable con el Señor. Vaya delante de Él con la petición, insistiendo que Él conteste su oración, y el Señor contesta su oración. Amén. Una última pregunta y terminamos. Está en inglés, así que la voy a leer en inglés y a ver si la puedo traducir. Why does Jesus tell the person that received the miracle not to tell anyone? Ok, bien interesante. ¿Por qué el Señor le dice a una persona, otra más, por qué el Señor le dice a una persona que recibió un milagro que no le diga a nadie? Was it on purpose to buy time, or because he knew that he said don't say anything, they would actually tell him? Okay, all right. So, el Señor pregunta, le dice a la persona, no le digas a nadie del milagro que acabas de recibir. Y la siguiente pregunta es, ¿lo hizo a propósito porque necesitaba más tiempo, o lo hizo porque él sabía que la gente se lo iba a decir a los demás de todas formas y él sabía que eso lo iba a hacer? O sea que si lo hizo como una forma psicológica, haciendo como se llaman psicológica en reverse psychology. Normalmente en ese caso, cuando el Señor hacía algunos milagros, usa la palabra to buy time. Lo que estaba sucediendo realmente era que el tiempo de la revelación del Señor no había llegado, pero en su compasión Él todavía quería hacer su obra de sanidad. Y en ese caso en particular, si me acuerdo bien del tema, era que el tiempo era muy temprano todavía, el tiempo no había llegado, y el Señor no quería que se divulgara y crease controversia antes de que llegase su tiempo. Así que en su forma principal era que el Señor no estaba todavía en el tiempo de su revelación total como el Mesías de Israel. Amén. Así que no está difícil eso. Una última pregunta, ahora sí. En el matrimonio, ¿cómo debe ser la relación de dependencia en cuanto a nuestras necesidades? ¿Deben someterse a un esposo? ¿Debe someterse a un esposo o esposa? ¿Cómo? A nuestras necesidades. Bueno, déjeme decir, si entiendo la pregunta correctamente, es en el matrimonio, ¿cómo se deben resolver el asunto de necesidades en el matrimonio? O sea, ¿cómo la pareja debe de resolver estas cosas? Lo que yo he dicho aquí en otras ocasiones es que en el matrimonio se debe de funcionar de acuerdo a los dones de las personas. Giftedness, como decimos, los dones. En casa, por ejemplo, Iris es mucho mejor que yo en organizar eventos. Pues cuando llega el tiempo de organizar un evento, yo me someto a ella. Yo funciono un poquito mejor que ella en manejar las finanzas. Por lo tanto, cuando llega el tiempo de las finanzas, ella se somete a mí. O sea que el sometimiento es mutuo y la pareja debe de saber entender cuáles son los diferentes dones o habilidades que su pareja tiene, y entonces funcionan de acuerdo a esos dones y habilidades. Uno de los problemas que a veces tienen algunas parejas es que no saben celebrar los dones y habilidades de la pareja.
no saben celebrarlos. Y se ve mucho en el sarcasmo que se utiliza en los matrimonios. Mucho sarcasmo. Porque no saben celebrar el don de la pareja. Cuando el Señor dice que ocurren divorcios en las familias es porque hay dureza en el corazón. Hay dureza. La persona se endurece, no sabe cómo resolver el asunto y entonces crea el problema del divorcio. Nosotros lo que queremos es que aprendamos a no tener el corazón endurecido, a que aprendamos a perdonar, aprendamos a reconciliar, aprendamos a sanar de las heridas. Pero eso requiere los dos y a veces requiere intervención, porque dentro de los dos no podemos ser consejeros el uno del otro. Si tenemos las técnicas, podemos trabajar. Si no tenemos las técnicas, se nos hace difícil. Entonces, la mejor forma de llenar las necesidades es basándose en los dones que cada uno de ustedes tiene. Si uno tiene un don en particular, que lo haga. Pero mire uno de los problemas que tienen las mujeres. Esto es un problema de las mujeres, esto no es un problema de los hombres, esto es un problema de las mujeres. La esposa quiere que el esposo le traiga flores. Pero ella quiere que él le traiga flores sin que ella se lo diga. Pero él no sabe que ella quiere que le traiga flores. Por lo tanto, no le trae flores. Entonces un día ella le dice, a mí me gustaría que tú me trajeras flores. Entonces el esposo dice, esto es una buena idea. Va y compra las flores y se las trae. Y la esposa dice, yo no las quiero ahora porque tú me las traíste solamente porque yo te lo dije. Entonces el esposo no sabe si debe traer las flores, si tiene que leerle la mente o cómo le va a bregar con la situación, porque si no se las trae sin leerle la mente, no es bueno. Y si se las trae después que ella le declara que las quiere, tampoco es bueno, porque fue que se las trajo no porque él quería, sino porque ella dijo que se las trajera. No sabiendo que él se las trajo porque él quería. Porque descubrió que eso es lo que ella quería, y si eso es lo que quiere, pues yo quiero que tú seas feliz, te la puedo traer. Entonces, a veces en el matrimonio no sabemos cómo manejar la situación porque estamos tratando de leerle las mentes a nuestras parejas, o nuestras parejas dicen que ellos leyendo las mentes de nosotros. Yo sé lo que estás pensando. Ajá, qué bueno. Dime lo que estoy pensando. Bueno, realmente no sé. Entonces, ¿para qué lo dices? Pero es que asumimos que sabemos. Entonces, ese es un problema que las parejas a veces tienen y nosotros tenemos que entender que así no es que realmente cómo funcionamos. Si usted necesita algo, si lo necesita, hágalo saber. Me gustaría que me dieran flores. O me gustaría que me compraran un palo de golf. Deje saber. ¿Entiende? Si no lo deja saber, no espere que la otra persona lo haga. Porque la otra persona no sabe leer la mente. Y si usted lo deja saber y se lo traen, sea agradecido. Si yo le digo a Iris, yo necesito que me gustaría que me compraras un palo de golf. Y ella va y me lo compra cuando llega. Chacho, felicidades, gracias. Voy al parque mañana. No voy a decir, yo no lo quiero ahora porque yo te lo dije y así fue que me lo traje. ¿Qué rayo es eso? Perdón. Una cosa increíble. Anyway, una cosa increíble. Yo no sé por qué jugamos esos juegos, pero los jugamos. Los jugamos y no son buenos, no nos llevan a ningún sitio, no nos ayudan en nada. Amén. Bueno, terminamos ahí, nos ponemos en pie, cantamos en 5 minutos. Gracias por venir, gracias por anoche. Estuvo fantástico. Maribel, Dios te bendiga. Espero que tengas buen viaje de regreso. ¿Sabe? Como decimos aquí en Embajadores de Cristo, queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en 2 o 3 minutos.